Muy buenas noches. Bueno, algunos me conocen, otros también. Mi fama me ha precedido, fama de la buena y de la otra. Bueno, yo soy padre Rafael Rossi de los dominicos, fraile dominico, hace muchos años, entré en la orden hace más de 40 años, por las canas se nota. Y principalmente me dedicó al estudio de la espiritualidad cristiana, católica. Con otro sacerdote, el padre Alberto Justo y el padre Armando Díaz, llevamos adelante una revista de espiritualidad, Cuadernos de Espiritualidad y Teología, durante muchos años. Bueno, y otras cosas. Pero vamos a lo nuestro. Le pido que hablaran sobre la resurrección. Como bien sabemos, estamos en la época de la Santa Pascua, de la resurrección de Cristo, para explicar cómo es. Fíjense que en el Evangelio del día de hoy, en la misa, se presenta a Cristo, ya resucitado, ¿no?, a los apóstoles, y dicen: miren, soy yo, no soy un fantasma, porque lo habían visto crucificado y muerto, entonces no terminaban de entender cómo podía estar realmente presente. Un fantasma, un espíritu, porque ustedes saben que el ser humano está compuesto de cuerpo y alma. Entonces pensaban que era el alma, si un fantasma es eso, un fantasma es el alma, un alma, generalmente un alma en pena, que se presenta para pedir oraciones, pero no era así. Soy yo en persona, resucitado. Y para que vean que soy yo, pidió algo para comer. Le dieron de comer pescado asado. Y después dice: miren mis manos y mis pies, las llagas de la crucifixión, etc. Hay una realidad muy importante, ¿no?, que es la resurrección de Jesucristo. Porque para explicar esto, primero hay que entender cómo es la relación entre el alma y el cuerpo en todo ser humano. Porque decimos, bueno, cuando uno muere, el alma se separa del cuerpo. Y el alma es inmortal, queda en el juicio de Dios, y el cuerpo va al cementerio, va a enterrarse, etc. Y no hay que pensar esta relación entre el alma y el cuerpo como algo extrínseco. En filosofía decimos: hay una unión sustancial entre el alma y el cuerpo. No es extrínseco, por ejemplo, como es un automóvil, le echamos nafta y anda, funciona. Si se acaba la nafta, deja de funcionar. Le echamos de vuelta nafta y vuelve a funcionar. Eso es extrínseco, una relación extrínseca. Porque el auto sigue siendo auto perfectamente, sin nafta o con nafta. No tiene nada que ver. La nafta para que funcione simplemente. Pero mi cuerpo sin el alma ya no es mi cuerpo. Por eso el cuerpo humano y de los animales, cuando muere, se disuelve, se disgrega. Se disuelven los elementos químicos, el carbono, el hidrógeno, no sé cómo era, ¿no?, etc. Porque ya no es mi cuerpo cuando estoy muerto. Por más que en la sala de velatorio, cuando están velando al difunto, y bueno, nos parece que es el difunto, y ya no es más el difunto. Es el cuerpo, es un cadáver, ¿cierto?, que un par de días más va a empezar a descomponerse, etc. Porque ya no es ese cadáver, ya no es el cuerpo de una persona. Por la unión sustancial entre alma y cuerpo. Entonces, si no está el alma, ya no hay más humano. Y tan es así que cuando está el alma, si cuando estamos vivos, esta relación sustancial entre alma y cuerpo, la vemos porque hay reacciones corporales de actitudes del alma. Entonces, cuando uno está contento, pone cara de contento. Y cuando está triste, pone cara de triste. Y no porque la ponga a propósito, sino porque el cuerpo está, como decimos en filosofía, está informado por el alma. Es decir, el cuerpo está vivificado,
el cuerpo está consubstanciado con el alma. Es decir, no es mi cuerpo y mi alma, soy yo. Entonces, yo estoy triste y por eso pongo cara de triste. O yo estoy nervioso. Me acuerdo cuando era niño, en la escuela primaria, cada vez que tenía que ir a rendir una prueba, había prueba, me daba fiebre. Entonces no iba al colegio porque tenía fiebre. Mi mamá me decía, tenés fiebre, 37, 38 grados de fiebre, 40 grados de fiebre, una prueba difícil. ¿Por qué? Pero no era a propósito, porque el alma y el cuerpo tienen una unidad sustancial. El cuerpo sufría el nerviosismo del alma. Yo me ponía nervioso. Por tanto, esta unidad sustancial que soy yo, tenía fiebre. Hasta que mi mamá se dio cuenta que eran nervios nada más, me mandó al colegio. Se acabó el problema. Nunca más tuve fiebre por los exámenes. Ve cómo el organismo humano sigue al alma por la unidad sustancial. No es que uno lo hace a propósito, es así. Y lo veo, por ejemplo, muchas enfermedades, incluido el cáncer, por ejemplo, muchas enfermedades son producto de problemas. Que me va mal en el trabajo, que me tratan mal, o me van en el convento, me retan y no sé cuánto, me pongo mal y me agarra diabetes, me agarra la vesícula, me agarra esto, porque todo yo soy yo. No soy un cuerpo más, no es más el alma. El alma está dando sentido al cuerpo. ¿Se entiende más o menos, no? Es muy importante. Para bien y para mal. Por eso decía Víctor Frank, el famosísimo psicólogo, psiquiatra, vieron que la teoría de Víctor Frank es se llama la logoterapia, es decir, cuando uno está enfermo, muchas veces es porque no tiene sentido su existencia. Vive una vida sin importancia, pensando en la plata, pensando en esto, en la divertirse, lo que fuera, sin nada importante, ¿no? Y él vio eso, dice, en el campo de concentración, muchos presos, que muchos se morían, porque los mataban, no sé, ¿no? Pero muchos se morían porque no tenían sentido su vida, no tenían por qué vivir. No tenían, por ejemplo, una familia que los esperara. No creían en Dios. Y entonces se desganaban, y dicen, ¿para qué seguir viviendo? Entonces se morían al final. Y al revés, debido a la logoterapia, los que tenían un sentido en su vida, no se morían, salvo que los mataran, evidentemente, pero subsistían. Es decir, el organismo, el cuerpo, sigue el alma. Y él, particularmente, él tenía no solamente su familia, sino como científico, estaba elaborando todo esto. Y él quería sobrevivir al campo de concentración, ¿no?, para poder escribir el libro, que él lo iba escribiendo en papelitos chiquitos, hacía apuntes, todo así lo guardaba. Y quiero después salir acá y escribir este libro que es tan importante, y realmente importante. Es decir, el sentido de la existencia, el alma, da vida al cuerpo. Y la falta de sentido de la existencia, que es el alma, mata el cuerpo. Hay una unidad sustancial. Y por eso dicen, y creo que es así, ¿no? Algunos predicadores, ¿no?, para resaltar la importancia de la oración. Si usted reza, se va a sentir bien. Y si usted reza, va a estar en estado alfa, que es un estado así como durmiendo, no sé qué, ¿no?, la tranquilidad, ¿no? Y Santo Tomás dice algo parecido. Santo Tomás dice, cuando uno está triste, por lo que fuera, ¿no?, hay varias soluciones a la tristeza. Dice, rezar, ir a visitar a los amigos, comer un buen asado. Que uno se va a la tristeza por la unidad sustancial entre el cuerpo y el alma. ¿Se dan cuenta? Por eso, muchos pecados nuestros no son porque somos malos, sino porque no controlamos el organismo. Hay mucha gente que es nerviosa, toma mucho café y mucho mate, más nerviosa se pone, y entonces se pelea con todo el mundo.
Y le va mal y se pelea con la esposa y se divorcian y todo porque toma café. Porque el alma y el cuerpo tienen una unidad sustancial. Te tomen té de tilo. Así no se pelea. Pero además es verdad. Pero además hay otro elemento, dice San Pablo, está el espíritu. Cuerpo, alma y espíritu. Son los tres niveles de la existencia humana. El espíritu significa nuestra relación con Dios. Entonces nuestro Señor Jesucristo, como ustedes bien saben, en el huerto de los olivos, sudó gotas de sangre. No puede ser. Nadie suda gotas de sangre. La transpiración es transpiración, agua, no sé cómo es, ¿no? ¿Por qué? El gran sufrimiento de Cristo es el sufrimiento espiritual, que es el más grave que existe, el que produce más angustia y tristeza de muerte, dice Jesucristo. Pero no por lo que le iban a matar, porque Él se entregó voluntariamente, generosamente, a la muerte por nuestra redención. Pensando en nuestros pecados que ofenden a Dios, y el pecado de Judas, el de Pedro, el de Pilato, Caifás, Anás, etc. Pensando en eso es lo que hizo sufrir. Es un sufrimiento espiritual, ¿se dan cuenta? No es porque le iban a pegar y lo iban a matar. Es un sufrimiento superior, porque es una intención superior por los pecados. Entonces, ese sufrimiento espiritual, porque nuestros pecados ofenden a Dios, produce en el cuerpo, en el caso de Jesucristo, sudar gotas de sangre. Que eso, desde el punto de vista médico, está estudiado, sí, efectivamente, un sufrimiento muy intenso puede producir que la sangre, ¿vieron cuando uno se pone enojado, nervioso, se pone colorado? Es porque la sangre aflora a la piel. Y si más salen gotas de sangre. El único caso, aparte de nuestro Señor Jesucristo, el padre Castellani, que era como persona muy nervioso, muy sensible y sufrió mucho, y a veces transpiraba así de las manos, salía como un poco de sangre. El gran sufrimiento espiritual, porque el cuerpo y el alma, que soy yo en esta unidad sustancial, ambos dos tienen una relación con Dios. Y a esa relación con Dios la llamamos el espíritu. Y San Agustín, San Tomás, dice, bueno, habla de la inteligencia humana, ¿no? Dice, la inteligencia, que es la potencia del alma, tiene dos funciones, o dos niveles, mejor dicho, ¿no? Lo que se llama la razón superior y la razón inferior. Si la razón inferior se refiere a todo el conocimiento y nuestra actividad humana, en todas las cosas de este planeta, ¿no? Y la razón superior es la misma inteligencia nuestra, la misma alma nuestra que se relaciona con Dios, para bien o para mal. Pero es un nivel de la existencia humana, no es otra cosa distinta de yo. Yo soy yo. Y por eso, tan yo soy yo, que están las famosas huellas digitales, por ejemplo, y son yo. Mi personalidad es única y exclusiva. Y mis huellas digitales son únicas y exclusivas. Por eso están en el documento. Y también el ADN y todas esas cosas, ¿no? No sé. Yo soy yo. Cuerpo, alma y espíritu, no como tres cosas que se juntan como en el automóvil, que se juntan el auto, la batería y la nafta, no. Tres niveles de mi propia existencia. Cuerpo, alma y espíritu. Vamos bien, ¿no es cierto? Bueno, entonces, siendo el tema de la muerte, Adán, cuando fue creado inmortal, como ustedes saben, y como ustedes saben también se murió. Porque la inmortalidad de Adán estaba como dependiendo del espíritu.
ese nivel de vida, de la vida humana, que es espiritual. Es decir, Adán, mientras fue amigo de Dios, era inmortal realmente. Es decir, el espíritu o el nivel espiritual de la persona eleva toda la persona, yo, le eleva al nivel de Dios. Porque esa amistad con Dios, dice en la Biblia, Dios cada atardecer bajaba del cielo al paraíso para conversar con Adán, como un amigo conversa con un amigo. Si la amistad espiritual con Dios nuestro Señor hace que el alma, por eso Adán, entre lo que se llaman los dones preternaturales, ¿no? La perfección psicológica de Adán, psíquica, las pasiones, las emociones. Adán cuando tenía que enojarse se enojaba. Y no como nosotros que nos enojamos por tonteras. No, no, no. Adán tenía una normalidad perfectísima de sus pasiones, de sus emociones. ¿Por qué? Porque su nivel espiritual estaba en la amistad con Dios, por la gracia santificante. Entonces, esa amistad con Dios, el espíritu elevado hacia Dios, transmitía, digamos así, esa perfección al alma, a la psiquis, las pasiones, las emociones, la inteligencia, la voluntad y al cuerpo. Adán no podía enfermarse ni siquiera. Y no podía morirse. ¿Por qué? Porque el espíritu, este nivel de vida humana, en amistad con Dios, estaba perfecto. Y fíjense, cuando rezamos nos arrodillamos, por ejemplo. Si el cuerpo también participa en el espíritu, en la oración. Como digo e insisto, yo soy yo. Cuerpo, alma y espíritu en una unidad sustancial. Y por eso Adán no podía morir. Ahora, por el pecado original, le dice Dios, si comen de este árbol de la ciencia del bien y del mal, morirán de muerte. Es decir, si no aman a Dios, van a morir. Eso es lo que le está diciendo Dios. Porque el cuerpo no puede soportar, no puede subsistir sin el amor de Dios. Y efectivamente, comieron el pecado original, la desobediencia, la soberbia, etc., crecieron más al diablo que a Dios y entonces perdieron la amistad con Dios. Es decir, su espíritu se desordenó, su psiquis se desordenó y su cuerpo se desordenó. Por la unidad sustancial de cuerpo, alma y espíritu. Y por eso Adán murió y Eva también. Por eso mientras Adán conservó lo que llama Santo Tomás, el ojo de la sabiduría, la mirada sapiencial, o mejor dicho, la mirada divina en el hombre. De tal manera que, vieron que dice en el Génesis, Dios presentó a Adán todos los animales y Adán fue poniendo a cada animal el nombre que le correspondía. Esa es la sabiduría. No me refiero a la sabiduría científica, ¿no?, de la zoología, sino a la contemplación mística del misterio de Dios. Es decir, que Adán, viendo los animales, veía o entendía o percibía la obra de Dios. Entonces, Adán, fíjense que en el paraíso no había una iglesia, una capillita. No hacía falta. La oración, ver los animales, era la oración de Adán. Por la mirada sapiencial. ¿Ves? Todo lo que Adán hacía, veía, etc., todo era desde la mirada de Dios. ¿Ves? El espíritu conectado con Dios. La perfección espiritual. La contemplación mística del misterio de Dios. Santo Tomás lo llama el ojo de la sabiduría, porque dice nosotros, después del pecado original, por más santos que seamos, por más contemplativos que seamos, tenemos el ojo de la contemplación, no de la sabiduría, porque por el pecado original estamos fallutos, o fallados, mejor dicho, estamos fallados. Bueno, Adán tenía el ojo de la sabiduría, cuando dejó de mirarlo a Dios y lo miró al diablo. Si cuando
creyó en el diablo y siguió las indicaciones del diablo. Entonces perdió la sabiduría, lógicamente, perdió esa perfección, perdió, como decíamos, la normalidad, la perfección del alma, de la psiquis y la perfección corporal. Y por eso murió. ¿Se entiende, no es cierto, no? Bueno, pero en Jesucristo hay otra cosa más. Porque además Jesucristo no podía morir. De ninguna manera. Según lo que hemos explicado, Jesucristo no solamente estaba con el ojo de la sabiduría, no tenía pecado original, ¿no es cierto? Sino que Jesucristo, desde el primer instante de su concepción en el seno de la Santísima Virgen María, estaba en lo que llamamos la visión beatífica. ¿Sí? Este niño, el cigoto famoso, es una personita, es persona. Jesucristo, en su etapa de cigoto, digamos así, estaba en la visión de Dios. Porque el cigoto, que es persona, tiene inteligencia. Lo que pasa es que nosotros, tipo de pecado original, cuando somos cigotos no estamos pensando. Hasta que no nazcamos no sabemos nada. En Cristo es distinto. Cristo estaba en la visión beatífica. Porque, como bien sabemos, Cristo es hombre y Dios a la vez. Por la unión hipostática, la persona divina, y el Verbo, la segunda persona, la Santísima Trinidad, la persona divina asumió para él un cuerpo y un alma humanos. ¿No es cierto? Y entonces esta alma humana, este cuerpo humano y esta alma humana estaba unida directamente a Dios, a la segunda persona de la Trinidad. Y por eso el alma humana, la inteligencia humana de Cristo, estaba viendo a Dios. La visión beatífica, que es mucho más que la vida contemplativa y mucho más que el ojo de la sabiduría, es la visión directa de Dios, la visión amorosa de Dios. Y por eso esta plenitud del espíritu, bueno, cuerpo, alma y espíritu, ¿no? Esta plenitud, esta perfección, porque el espíritu decíamos que es nuestra relación con Dios. Esta relación tan perfectísima, tan completa, tan amorosa y tan no sé cuánto. Así que la psiquis de Cristo fuera perfectísima. Y por eso, cuando sudó gotas de sangre, ¿por qué? Porque él, pensando en el pecado de nosotros, se daba cuenta de lo que es el pecado. Nosotros no nos damos cuenta. Nosotros pensamos que por el pecado no podemos comulgar, hasta ahí llegamos. Pero Cristo se da cuenta de lo que significa ofender a Dios. Es decir, su psiquis participaba también de la visión beatífica. Y su cuerpo también. Y en el cielo no se muere, la gente no muere en el cielo. Entonces Cristo no podía morir por la visión beatífica. Y por eso dice el texto, San Pablo creo, Cristo después de resucitado ya no muere más. Porque no podía morir. ¿Y por qué murió? Porque él voluntariamente se entregó a la muerte. Porque él quiso morir. Si no, no. Nadie me quita la vida, yo la entrego voluntariamente. ¿Sí? Si no, no. Y por eso decimos Cristo, o sea, Adán era inmortal dependiendo de cómo se portara. Cristo es inmortal, era inmortal antes de morir, dependiendo de cómo se portara, no, si siempre se portaba bien. Estaba ya en la visión beatífica. Es decir, su espíritu estaba en la plenitud, en la perfección divina, en la unión, su espíritu humano, ¿no? En la unión mística y absoluta con Dios. Y por eso, esa perfección del espíritu, como digo, la perfección del alma y la perfección del cuerpo. No podía morir. Bueno, pero se murió. Y resucitó. Entonces la resurrección de Cristo también es distinta de todas las resurrecciones. Porque, primero, vieron que en el Evangelio hay varios casos de resurrección. Lázaro, por ejemplo.
y otros más, 3 o 4 así. En el Antiguo Testamento también. Bueno, pero estos que resucitaron volvieron a morir después. Resucitaron para vivir esta vida terrenal, no para ir al cielo. Y por tanto después murieron. Si resucitaron para seguir como estaban antes, como estamos nosotros. Por más santos que fueran, Lázaro, o por más santos que fueran, no sé quién, al final se muere. Por el pecado original. Porque nuestro espíritu no está en la visión beatífica, todavía. En cambio Cristo, que está en la visión beatífica, murió porque quiso morir voluntariamente, pero una vez resucitado ya no quiere morir más. Ya cumplió lo que tenía que hacer, la misión de la redención, etc., ¿no? Entonces no es que ahora no muere más porque no quiere morir, sino porque ya no puede morir. Como antes no podía morir hasta que no se ofreció a la muerte, ¿no? Ahora también, porque está en la visión beatífica. No puede morir. ¿Se entiende más o menos? Siempre todos estamos colgando de lo espiritual, es decir, del espíritu, es decir, de nuestra relación con Dios. Todo depende de eso. Y como nuestra relación con Dios, como decía, por más santos que fuéramos, ya nacimos fallados por el pecado original, vamos a morir. La Santísima Virgen María, ¿murió o no murió? ¿No tuvo pecado original? No se sabe. Pero algunos padres de la Iglesia dicen que sí, otros dicen que no, y otros dicen que no saben. Por eso está la fiesta de la Dormición de María, una fiesta litúrgica. El día de la Asunción de María, que es una fiesta, por supuesto, ¿no? 3 días antes está la fiesta en Oriente, en Occidente creo que no, en Oriente, la fiesta de la Dormición de María. Porque como no tuvo pecado original, y ella, desde el primer instante de su concepción inmaculada, en su madre, ¿cómo era? Ana, ¿no? Joaquín y Ana. Desde ese instante no estaba en la visión beatífica, como Cristo sí estaba en la visión beatífica. La Virgen María no, porque no tenía la unión hipostática, ¿no? Pero estaba en la perfección espiritual, es decir, la plenitud de la gracia, como la llama el ángel, llena de gracia, ¿no? La perfección espiritual, la perfección de la humana, pero por la gracia divina. Y por eso dice San Juan de la Cruz, la Santísima Virgen María, en toda su vida nunca se guió por un pensamiento solamente espiritual o meramente espiritual. Nunca se guió por un pensamiento meramente humano. Siempre su pensamiento humano era guiado por los dones del Espíritu Santo. Y ella con total docilidad a los dones del Espíritu Santo. Fue totalmente santa, totalmente espiritual en el sentido místico de la palabra, aunque no estaba en la visión beatífica. Pero tenía la misma perfección que Adán antes del pecado. El ojo de la sabiduría, que es mucho más que el ojo de la contemplación. Mucho más. Y por eso no podía morir. Por eso, algunos dicen sí murió, otros dicen no sé. La dormición de María. Eso queda en misterio, que no ha sido revelado, así que no lo sabemos. Y la resurrección, decíamos, las resurrecciones de Lázaro y otros personajes son resurrecciones mortales. La resurrección de Cristo es la resurrección gloriosa. Como va a ser nuestra resurrección. Si cuando resucitemos, si cuando muramos, morimos para Dios y no para el diablo, cuando resucitemos, resucitaremos para Dios. Y los que estén en el infierno resucitarán para el diablo. Y en el infierno, yo nunca estuve, pero supongo, en el infierno, el cuerpo sufre porque el alma sufre porque el espíritu sufre. ¿Sí? El infierno, eso del fuego del infierno, ¿qué significa? No ver a Dios. Peor todavía, odiar a Dios. Es el infierno. Y ese odio a Dios repercute en la psiquis, en el alma y en el cuerpo. Por eso todos los sufrimientos de los condenados, etcétera, etcétera, porque odian a Dios, no por el fuego y por los diablitos que están ahí, que es verdad,
sino por lo otro. El odio a Dios es el gran sufrimiento del diablo también. El diablo sufre porque odia a Dios y no quiere dejar de odiarlo. Esa es la contradicción así espiritual. Entonces la resurrección para la gloria, entonces ya después de resucitados y llevados al cielo, nunca más moriremos y nunca más sufriremos. Y el cuerpo glorioso gozará de Dios. No solamente el espíritu, con nuestros ojos veremos a Dios, a Jesucristo, a la Virgen María, a los santos, etc. Con estos ojos que tenemos, sin necesidad de anteojos, por la visión beatífica. De esa plenitud espiritual, la contemplación de la visión, ya no la contemplación del misterio de Dios. Allá ya no va a haber misterios. De San Juan lo veremos cara a cara, es decir, sin velo. Cara a cara porque, ¿se acuerdan? Moisés, después de hablar con Dios en el monte Sinaí, en la tienda del encuentro, quedaba su rostro, quedaba como luminoso, despedía rayos de luz. Y los judíos tenían miedo, entonces se ponía un velo a Moisés para que no le vieran la cara, porque los judíos tenían miedo a Moisés. Por haber estado con Dios, quedaba en él una especie así de divinidad reluciente, no sé cómo decirlo, ¿no? Con un velo. Allá vemos a Dios sin velos, cara a cara. Acá lo vemos con velos. El misterio de Dios, ¿viste? Lo que dice el Evangelio, y bueno, será así, la Sagrada Eucaristía, cuando vamos a rezar del Sagrado, la oración Santísimo, es un misterio, no sé. Por la fe decimos, sí, es Cristo, pero hay muchas cosas que no sabemos, muchísimas cosas que no sabemos. De la contemplación mística en esta vida no es suficiente para la gloria del cuerpo. Es suficiente realmente para alegrar el cuerpo también. Por eso algunos santos, o sea, como una cosa rara, extraordinaria, estaba la levitación. ¿Se acuerdan? Santa Teresa, por ejemplo, en la oración mística perdía peso y se elevaba así. San Martín de Porres. San Martín de Porres había una cruz muy grande en la pared y él rezaba así, se levantaba así y llegaba hasta abrazar a Cristo en la cruz. San Francisco de Asís también, ¿se dan cuenta? Son excepciones para indicar eso. La contemplación mística redunda también en el cuerpo, en la felicidad también corporal. Por la unidad del cuerpo y alma, acuérdense, porque yo soy yo. Bueno, hasta ahora vamos bien. ¿Cómo era Cristo resucitado? Fíjense, estando las puertas cerradas, donde estaban los discípulos escondidos por miedo de los judíos, entró Cristo, sin abrir las puertas. Es decir, la visión beatífica produce por esta unidad del cuerpo, ¿no? El cuerpo es beatífico, digamos así, es glorioso, y por tanto no depende de la materia. ¿Se dan cuenta? Cristo, o sea, los átomos, no sé si alguno acá estudió ingeniería o algo parecido, los átomos, no sé si vieron los dibujitos de los átomos, es un cosito así que dan vuelta y todo, ¿no? Entre las partículas interatómicas hay un espacio que está lleno de energía. Bueno, no importa, ¿no? Quiero decir que lo que nosotros no podemos hacer de pasar a través de la materia, el cuerpo glorioso de Cristo y el nuestro en el futuro, sí. Es decir, que el cuerpo glorioso, mi cuerpo que soy yo, con mi alma que soy yo y mi espíritu que soy yo, que están en la visión beatífica de Dios, no depende de la materia. ¿Se dan cuenta? Al contrario, la materia depende de mí. Y yo puedo hacer con la materia lo que quiera. Ahora no, ahora más o menos hacemos con la materia algunas cositas, construimos cosas, tecnología, no sé cuánto, ¿no? Con las manos,
estamos muy limitados, por más que haya llegado a la Luna o a Marte, más que eso no sé. A ver, quieren llegar a Saturno, bueno, si pueden. Pero el cuerpo glorioso, en la visión beatífica, no depende de la materia. La materia depende de mí. Porque mi espíritu, porque yo estoy en la unión perfecta con Dios, en la visión cara a cara con Dios. Y esa visión cara a cara con Dios hace que todo mi ser espiritual, mi cuerpo, esté en Dios. Y Dios no depende de la materia, lógicamente. Yo tampoco dependo de la materia. Y San Juan de la Cruz dice, cuando habla de los ángeles, cuando habla de la Santísima Virgen María, dice, los que están en este estado de unión con Dios, de perfecta unión con Dios, no pueden sufrir. Dice, incluido Jesucristo, ¿no? Solamente cuando ven el sufrimiento ajeno o el pecado ajeno, se compadecen. No pueden tener el sentimiento de sufrir, porque es una imperfección. Pero Dios permitió a Cristo y a la Santísima Virgen sufrir la pasión para más enfervorizarlos en el amor. Es decir, para más perfección. Si no, no. Porque en ese estado espiritual de unión con Dios, de unión perfectísima con Dios, y más en la visión beatífica, como en el caso de Cristo en este mundo, no se puede sufrir. Ya, porque la unión con Dios, la visión beatífica, nos hace Dios por participación. Por tanto, no podemos sufrir. Y por tanto, pueden hacer milagros. No es difícil para aquel que está en la unión con Dios, porque está con Dios y Dios puede hacer todos los milagros que quiera. Y entonces los santos, cuando han hecho esos milagros, es porque están unidos a Dios y porque Dios, a través de este personaje, hace el milagro. Porque la materia no depende de Dios, porque Dios no depende de la materia, sino la materia depende de Dios. Y por eso entonces, Cristo resucitado entró sin abrir la puerta, después subió a los cielos, hizo un montón de cosas, caminó sobre las aguas y no sé cuántas cosas más, porque por la unión con Dios, en el caso de Cristo, por la unión hipostática, que hacía que Cristo, mientras vino en este mundo, y resucitado igual, estaba en la unión con Dios, en la visión cara a cara con Dios. Y esto se ve un poquitito el día de la transfiguración, cuando va al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, de repente ven Cristo, ¿no? Su rostro se hizo luminoso como el sol y sus vestiduras blancas como la nieve, ¿no? El resplandor de Dios, es decir, Cristo es Dios, ¿no? Entonces, Santo Tomás dice así, bueno, cuando Cristo estaba normal, así como nosotros, estaba tapándose. Y en ese momento corrió el velo de su humanidad que velaba su parte divina. Y mostró también, de un modo simbólico, no evidente, mostró que Él es Dios. Luminoso, glorioso. Hablando con Moisés y Elías. Moisés estaba muerto, lógicamente, pero en el cielo con Dios. Bueno, el cielo no estaba en el cielo de Abraham, ¿no? pero estaba con Dios también. Y Elías, que no había muerto, que está esperando la segunda venida de Cristo, también hablando con Cristo. Por la perfectísima, en el caso de Cristo, la absoluta y total unión de lo humano y lo divino, por la unión hipostática, que incluye la visión beatífica. La Santísima Virgen, por la perfectísima unión como persona humana, no por la unión hipostática, sino por la unión espiritual, mística, en la visión beatífica, sin pecado original. Y nosotros, que nacimos con pecado original, nacimos fallados, Dios mediante también llegaremos al cielo. Cuando resucitemos, no necesitaremos
comer ni ninguna de esas cosas, ¿no? No necesitaremos abrir el cajón, la tapa así para salir del cajón. Porque no vamos a depender de la materialidad. Estaremos dependiendo totalmente de Dios. Y por eso será la resurrección gloriosa cuando nos toque a nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos? Sí. O sea que con respecto al respeto que uno le tiene a los difuntos en el cementerio, y todo lo que dice la iglesia, de visitarlos, de bueno, de hacer esa en realidad, en el fondo, ese cuerpo no es utilizado después para... No, el cuerpo ya se disolvió. No, sí, se disolvió, pero el hecho que dice la iglesia de mantener el cuerpo en el cementerio, bueno, que será utilizado después para... Lo que pasa es que el cuerpo nuestro, de los cristianos sobre todo, ¿no? Está bautizado. Si el cuerpo participa del bautismo, que es espiritual el bautismo, pero influye en el cuerpo. Y por eso es un cuerpo consagrado también. Y por eso hay que respetarlo y etc. Pero, en realidad, si uno lo mira así más teológicamente, el cadáver ahí de fulano de tal, no es fulano de tal. Y ya no es más el cuerpo de él. Fue el cuerpo de él. Y en la resurrección, o sea, Dios, evidentemente que es creador, no necesita juntar todas las cenizas y armarlo, ¿no es cierto? Hace así y ya está. Porque no necesita, ¿no es cierto? Con su solo querer ya lo hace, ¿no? Pero es el culto a los muertos y rezar por los muertos y en el cementerio sí. En el fondo es un símbolo real, porque en esta vida, la liturgia y toda la vida religiosa se basa en los símbolos. Y en este caso el símbolo corporal, es decir, el cuerpo del difunto, es el símbolo del difunto. Y por eso vamos al cementerio, le echamos flores y todo, ¿no es cierto? Pero ya no está más ahí el hombre, está donde le haya tocado estar. Dos preguntas. Una que quizás no tiene tanta referencia con el tema central de la charla, pero algo que va a pasar un poco. En la unión hipostática, Cristo en su divinidad y en su humanidad, si existe esta unión hipostática, ¿por qué es que nuestro Señor subía al monte a orar, por ejemplo, siendo que Él, digamos, está unida a la persona de Dios en sí mismo, digamos? Si quieres, esa es una pregunta, y la otra, si más refería a la charla, si en la persona de Cristo había alguna diferencia antes de la muerte y resurrección y después de su muerte y resurrección, en este Cristo glorioso, si hay una diferencia en esta composición de algo. Bueno, la unión hipostática significa que la persona divina, el verbo, la segunda persona de Trinidad, él, el Hijo tomó para él un cuerpo y un alma humanos. El cuerpo lo tomó de la Santísima Virgen María, la parte física. Y el alma, como todas las almas humanas, fue creada por Dios en el instante de la concepción. Por eso Jesucristo tiene todo lo humano. Es Dios, pero es perfectamente humano también. Entonces tiene inteligencia, voluntad, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene cuerpo, etc. Y por tanto, la inteligencia, en su inteligencia humana también rezaba. Porque su padre no es una persona humana, es una persona divina, pero con un pensamiento humano, porque es perfectamente humano, ¿no? Entonces su inteligencia humana también necesitaba hablar con Dios. Es un caso único en la historia, así que es un misterio, ¿no? Y respecto a lo de la resurrección, la persona divina es eterna e inmutable, ¿no? Es lo mismo para él, desde el punto de vista de él, es lo mismo, morir, no morir, no sé. Es inmutable esa, la persona divina.
La inteligencia y la voluntad humanas y las emociones humanas sí cambiaron. Porque, aunque antes de la pasión, ¿cierto? También su cuerpo era inmortal, pero pudo morir y murió. Después de la resurrección, ni siquiera puede morir, ya no muere más. Hay diferencia, no en la persona, sino, digamos, las características humanas. Por eso decíamos, o no lo dije, pero lo digo ahora, no necesitaba comer, porque es una necesidad por la debilidad corporal el comer. Pero comió para mostrar que era él. Podía comer, pero no lo necesitaba. Ese también es un cambio corporal. Y ya no podía sufrir, supongamos, ¿no?, que lo hubieran agarrado de vuelta a latigazos. Y ya no le hubiera hecho nada, ya su carne no hubiera sido lastimada. Ya era carne gloriosa. Él no podía sufrir Antes de la muerte. resurrección, podía no haber sufrido en carne de los latigazos y todo eso. Sí. El haber sufrido también fue como para santificar el dolor. También. O porque antes no era una maldición un poco el sufrir, y con él es como redimir hasta el dolor. Bueno, la pasión, o sea, los castigos que él sufrió, en la pasión concretamente, era un castigo por los delitos, a los ladrones, asesinos y todo eso. Eran castigos de verdad. Y él quiso sí redimir. ¿Redimir qué significa? Quiso que él no lo necesitaba, por supuesto, ¿no? Nosotros necesitamos dar un sentido al sufrimiento y al castigo. Como ustedes saben que hay un sacerdote que está preso por el asunto del prógono y todo eso, ¿no? Y él escribió una carta, una meditación, ¿no?, donde él se da cuenta de la importancia, dice, de sufrir con Cristo para la vocación del sacerdote. Porque la vocación del sacerdote es ser víctima de holocausto por la redención del mundo. Y este sacerdote se ofreció, aceptó ese castigo injusto, considera él, calumnioso, etc., y lo aceptó para unirse en el holocausto con Cristo crucificado. Porque esa es la vocación del sacerdote. La vocación del sacerdote no es abandonar a la gente en la parroquia, sino morir con Cristo. Y eso Cristo lo santificó también. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Muy bien, muchísimas gracias por escucharme. Perfecta con Dios, en la visión cara a cara con Dios. Y esa visión cara a cara con Dios hace que todo mi ser, espiritual, mi cuerpo, esté en Dios. Y Dios no depende de la materia, lógicamente. Yo tampoco dependo de la materia. Y San Juan de la Cruz dice, cuando habla de los ángeles, cuando habla de la Santísima Virgen María, dice, los que están en este estado de unión con Dios, de perfecta unión con Dios, no pueden sufrir. Dice, incluido Jesucristo, ¿no? Solamente cuando ven el sufrimiento ajeno o el pecado ajeno, se compadecen. No pueden tener el sentimiento de sufrir, porque es una imperfección. Pero Dios permitió a Cristo y a la Santísima Virgen sufrir la pasión, ¿sí?, para más enfervorizarlos en el amor. Es decir, para más perfección. Si no, no. Porque en ese estado espiritual de unión con Dios, de unión perfectísima con Dios, y más en la visión beatífica, como en el caso de Cristo en este mundo, no se puede sufrir. Ya, porque la unión con Dios, la
visión beatífica, nos hace Dios por participación. Por tanto, no podemos sufrir. Y por tanto, pueden hacer milagros. No es difícil para aquel que está en la unión con Dios, porque está con Dios y Dios puede hacer todos los milagros que quiera. Y entonces los santos, cuando han hecho esos milagros, es porque están unidos a Dios y porque Dios, a través de este personaje, hace el milagro. Porque la materia no depende de Dios, porque Dios no depende de la materia, sino la materia depende de Dios. Y por eso entonces, Cristo resucitado entró sin abrir la puerta, después subió a los cielos, hizo un montón de cosas, caminó sobre las aguas y no sé cuántas cosas más, porque por la unión con Dios, en el caso de Cristo, por la unión hipostática, que hacía que Cristo, mientras vivió en este mundo, y resucitado igual, estaba en la unión con Dios, en la visión cara a cara con Dios. Y esto se ve un poquitito el día de la transfiguración, cuando va al monte Tabor con Pedro, Santiago y Juan, de repente ven Cristo, ¿no? Su rostro se hizo luminoso como el sol y sus vestiduras blancas como la nieve, ¿no? El resplandor de Dios, es decir, Cristo es Dios, ¿no? Entonces, Santo Tomás dice así, bueno, cuando Cristo estaba normal, así como nosotros, estaba tapándose. Y en ese momento corrió el velo de su humanidad que velaba su parte divina y mostró también, de un modo simbólico, no evidente, mostró que Él es Dios, luminoso, glorioso, hablando con Moisés y Elías. Moisés estaba muerto, lógicamente, pero en el cielo con Dios. Bueno, en el cielo no estaba en el cielo de Abraham, ¿no? pero estaba con Dios también. Y Elías, que no había muerto, que está esperando la segunda venida de Cristo, también hablando con Cristo. Por la perfectísima, en el caso de Cristo, la absoluta y total unión de lo humano y lo divino, por la unión hipostática, que incluye la visión beatífica. La Santísima Virgen, por la perfectísima unión como persona humana, no por la unión hipostática, sino por la unión espiritual, mística, en la visión beatífica, sin pecado original. Y nosotros, que nacimos con pecado original, nacimos fallados, Dios mediante también llegaremos al cielo. Cuando resucitemos, no necesitaremos comer ni ninguna de esas cosas, ¿no? No necesitaremos abrir el cajón, la tapa así para salir del cajón. Porque no vamos a depender de la materialidad. Estaremos dependiendo totalmente de Dios. Y por eso será la resurrección gloriosa cuando nos toque a nosotros. Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Se entiende más o menos? Sí. O sea que, con respecto al respeto que uno le tiene a los difuntos en el cementerio, y todo lo que dice la iglesia, visitarlo, la Santa Sepultura, en realidad, en el fondo, ese cuerpo no es utilizado después para... No, el cuerpo ya se disolvió. No, sí, se disolvió, pero el hecho que dice la iglesia de mantener el cuerpo en el cementerio, bueno, que será utilizado después para... Lo que pasa es que el cuerpo nuestro, de los cristianos sobre todo, ¿no? Está bautizado. Si el cuerpo participa del bautismo, que es espiritual el bautismo, pero influye en el cuerpo. Y por eso es un cuerpo consagrado también. Y por eso hay que respetarlo y etc. Pero, en realidad, si uno lo mira así más lógicamente, el cadáver ahí de fulano de tal, no es fulano de tal. Y ya no es más el cuerpo de él. Fue el cuerpo de él. Y en la resurrección, o sea, Dios, evidentemente,
evidente que es creador, no necesita juntar todas las cenizas y armarlo, ¿no es cierto? Hace así y ya está. Ni clic hace, ¿no es cierto? Porque no necesita, ¿no es cierto? Con su solo querer ya lo hace, ¿no? Pero es el culto a los muertos y rezar por los muertos y en el cementerio sí. En el fondo es un símbolo real, porque en esta vida la liturgia y toda la vida religiosa se basa en los símbolos. Y en este caso el símbolo corporal, es decir, el cuerpo del difunto, es el símbolo del difunto. Y por eso vamos al cementerio, le echamos flores y todo, ¿no es cierto? Pero ya no está más ahí el hombre, está donde le haya tocado estar. Dos preguntas. Una que quizás no tiene tanta referencia con el tema central de la charla, pero algo que va a pasar un poco. En la unión hipostática, Cristo en su divinidad y en su humanidad, si existe esta unión hipostática, ¿por qué es que nuestro Señor subía al monte a orar, por ejemplo, siendo que Él, digamos, está unida a la persona de Dios en sí mismo, digamos? Si quieres, esa es una pregunta, y la otra, si más refería a la charla, si en la persona de Cristo había alguna diferencia antes de la muerte y resurrección y después de su muerte y resurrección, en este Cristo glorioso, si hay una diferencia en esta composición de algo. Bueno, la unión hipostática significa que la persona divina, el verbo, la segunda persona divina, Él, el Hijo tomó para Él un cuerpo y un alma humanos. El cuerpo lo tomó de la Santísima Virgen María, la parte física. Y el alma, como todas las almas humanas, fue creada por Dios en el instante de la concepción. Por eso Jesucristo tiene todo lo humano. Es Dios, pero es perfectamente humano también. Usted tiene inteligencia, voluntad, tiene sentimientos, tiene emociones, tiene cuerpo, etc. Y por tanto, la inteligencia, en su inteligencia humana también rezaba. Porque su padre no es una persona humana, es una persona divina, pero con un pensamiento humano, porque es perfectamente humano, ¿no? De su inteligencia humana también necesitaba hablar con Dios. Es un caso único en la historia, así que es un misterio, ¿no? Y respecto a lo de la resurrección, la persona divina es eterna e inmutable, ¿no? Es lo mismo para él, desde el punto de vista de él, es lo mismo, morir, no sé. Es inmutable esa, la persona divina. La inteligencia y la voluntad humanas y las emociones humanas sí cambiaron. Porque, aunque antes de la pasión, ¿cierto? También su cuerpo era inmortal, pero pudo morir y murió. Después de la resurrección, ni siquiera puede morir, ya no muere más. Hay diferencia, no en la persona, sino, digamos, las características humanas. Por eso decíamos, o no lo dije, pero lo digo ahora, no necesitaba comer, porque es una necesidad por la debilidad corporal el comer. Pero comió para mostrar que era él. Podía comer, pero no lo necesitaba. Ese también es un cambio corporal. Y ya no podía sufrir, supongamos, ¿no?, que lo hubieran agarrado de vuelta a latigazos. Y ya no le hubiera hecho nada, ya su carne no hubiera sido lastimada. Ya era carne gloriosa. Él no podía sufrir Antes de la muerte. resurrección, podía no haber sufrido en carne los latigazos y todo eso. Sí. El haber sufrido también fue como para santificar el dolor. También. O porque antes no era una maldición un poco el sufrir y con él es como redimir hasta el dolor. Bueno, la pasión, o sea, los castigos que él sufrió, en la pasión concretamente, era un castigo por
los delitos, a los ladrones, asesinos y todo eso, eran castigos de verdad. Y él quiso sí redimir. ¿Redimir qué significa? Quiso que él no lo necesitaba, por supuesto, ¿no? Nosotros necesitamos dar un sentido al sufrimiento y al castigo. Como ustedes saben que hay un sacerdote que está preso por el asunto del próbono y todo eso, ¿no? Y él escribió una carta, una meditación, ¿no? Donde él se da cuenta de la importancia, dice, de sufrir con Cristo para la vocación del sacerdote. Porque la vocación del sacerdote es ser víctima de holocausto por la redención del mundo. Y este sacerdote se ofreció, aceptó ese castigo, injusto considera él, calumnioso, etc., y lo aceptó para unirse en el holocausto con Cristo crucificado. Porque esa es la vocación del sacerdote. La vocación del sacerdote no es mandonear a la gente en la parroquia, sino morir con Cristo. Y eso Cristo lo santificó también. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Muy bien, muchísimas gracias por escucharme. Porque, aunque antes de la pasión, también su cuerpo era inmortal, pero pudo morir y murió. Después de la resurrección, ni siquiera puede morir, ya no muere más. Hay diferencia, no en la persona, sino, las características humanas. Por eso decíamos, o no lo dije, pero lo digo ahora, no necesitaba comer, porque es una necesidad por la debilidad corporal el comer. Pero comió para mostrar que era él. Podía comer, pero no lo necesitaba. Ese también es un cambio corporal. Y ya no podía sufrir, supongamos, ¿no?, que lo hubieran agarrado de vuelta a latigazos. Y ya no le hubiera hecho nada, ya su carne no hubiera sido lastimada. Ya era carne gloriosa. Él no podía sufrir antes de la resurrección, podía no haber sufrido en carne de los latigazos y todo eso. Sí. El haber sufrido también fue como para santificar el dolor. También. O porque antes no era una maldición un poco el sufrir, y con él es como redimir hasta el dolor. Bueno, la pasión, o sea, los castigos que él sufrió, en la pasión concretamente, era un castigo por los delitos, a los ladrones, asesinos y todo eso, eran castigos de verdad. Y él quiso sí redimir. ¿Redimir qué significa? Quiso que él no lo necesitaba, por supuesto, ¿no? Nosotros necesitamos dar un sentido al sufrimiento y al castigo. Como ustedes saben que hay un sacerdote que está preso por el asunto del próbono y todo eso, ¿no? Y él escribió una carta, una meditación, ¿no?, donde él se da cuenta de la importancia, dice, de sufrir con Cristo para la vocación del sacerdote. Porque la vocación del sacerdote es ser víctima de holocausto por la redención del mundo. Y este sacerdote se ofreció, aceptó ese castigo, injusto considera él, calumnioso, etc., y lo aceptó para unirse en el holocausto con Cristo crucificado. Porque esa es la vocación del sacerdote. La vocación del sacerdote no es mandonear a la gente en la parroquia, sino morir con Cristo. Y eso Cristo lo santificó también. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo,
descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Muy bien, muchísimas gracias por escucharme. Que les... Injusto considera él, calumnioso, etc., y lo aceptó para unirse en el holocausto con Cristo crucificado. Porque esa es la vocación del sacerdote. La vocación del sacerdote no es abandonar a la gente en la parroquia, sino morir con Cristo. Y eso Cristo lo santificó también. Nuestro auxilio está en el nombre del Señor. Que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Muy bien, muchísimas gracias por escucharme. Que les... siempre. Muy bien, muchísimas gracias por escucharme. Que les...